Aunque algunos cuestionan la inspiración total de la Biblia, otros, como nosotros, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el único libro que viene del cielo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Un cordial saludo a todos mis hermanos que nos están escuchando a través de la radio. Mi nombre es Salomé Horta y pertenezco a la Quinta Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Les quiero compartir un versículo bíblico de aliento que está ubicado en Isaías 41:10. Dice así la palabra de Dios: No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, sea cual sea la situación que estén viviendo, ya sea personal o familiar, recuerde que Dios cumple sus promesas y jamás nos fallará. Él es quien nos cuida, quien nos protege, quien nos da fuerzas para continuar en este mundo. Solo debemos depositar nuestra fe en Él, porque Dios es nuestro Padre y Él es todopoderoso. Él nos sustenta con su mano derecha. Un cariñoso saludo desde Santiago de Chile a todos nuestros hermanos que están presentes en este programa radial. Dios les bendiga. Saludo a todos los hermanos y auditores. Pasaré a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 6. Así dice la palabra de nuestro Señor. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por la vida y la salud, por su amor con cada uno de nosotros. Le pedimos que perdone nuestros pecados, especialmente los míos, Señor, que usted limpie de toda maldad. Quisiera pedirle, Señor, por la protección de las familias, del país, por sus hijos, especialmente que tenga misericordia, Señor, con las nuevas familias que vendrán a futuro, porque serán tiempos difíciles. Por eso le pedimos su ayuda. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú escuchas las oraciones y sabemos que te dejamos esta petición delante de tu trono, que usted hará, Señor. Gracias, Padre amado, y todo esto se lo dejo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros todos los cristianos sabemos que tenemos un tesoro precioso. Incluso cantamos una alabanza que lleva como título Tengo un tesoro precioso. Y dice completo, el don del Dios bondadoso. Iremos siempre juntos, mi Biblia y yo. Ahora, ¿por qué decimos que la Biblia es un libro único sobre todos los demás? En primer término, la palabra único nos viene del número uno, que es singular. No hay compañía para esto. Eso significa que es diferente de todos los otros y no tiene igual o semejante. El número uno es indivisible. De esta manera Dios se nos presenta como un ser único, porque no hay otro como Él. Por eso dice nuestro Dios que Jehová uno es, tal cual como aparece en Deuteronomio 6:4. La Biblia como libro es único y es uno, pues mantiene una singularidad sobre todos los demás libros con su contenido. La Biblia también debemos de decir que es única en su continuidad. Fue escrita en un periodo de unos 1500 años por unos 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo a reyes, campesinos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Fue escrito en diferentes lugares, que incluía desiertos, cárceles, también en palacios, viajes en el trayecto o incluso en un lugar geográfico como una isla, como lo hizo Juan con el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Fue escrita bajo distintos estados de ánimo, que incluyó el gozo de un David o también la tristeza de un Jeremías. Fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. Además fue escrita en 3 continentes, en Asia, África y Europa. La Biblia es única porque contiene una narrativa histórica, lo que literalmente puede llamarse romance, contiene también temáticas de derecho, poesía, biografía, contiene parábolas, alegorías, profecías.
Ningún otro libro llega a tener tanta variedad como parte de sus escritos. La Biblia se dirige a cientos de temas difíciles, sin una sola contradicción. Y aunque es cierto que es un libro de gran diversidad, sin embargo, a pesar de esto, se desarrolla una sola historia continuada y lo hace sin contradicirse. El tema central de la Biblia, estimado oyente, es su salvación. ¿Cómo usted puede ser salvo? De allí que la Biblia tenga a Dios como su autor. Él es único, pero se nos ha revelado por el Padre, por el Hijo y hasta el día de hoy, mediante el Espíritu Santo que habla y redarguye nuestro corazón. En su tema sobre la salvación nos presenta a un solo mediador, y este es Jesucristo. Nuestra hermana Laura leyó un pasaje que nos habla de esto, Hechos 4:12, que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. No hay otro. Así lo declara la verdad absoluta de las Sagradas Escrituras, como libro único, sin comparación. Si pudiéramos definir o ilustrar la Biblia con algo corpóreo, al cortarla veríamos las venas y la sangre fluyendo, y esa sangre es Cristo Jesús. La Biblia es inspirada por Dios, haciéndola única y perfecta para ser obedecida. Conozcamos el proceso que Dios usó para inspirar a su propia palabra, que la hace única. En primer lugar, la forma como se dio su revelación. Los santos hombres de Dios escucharon del mismo Señor de Dios lo que Él mismo quiso que fuera escrito. Cuando nosotros estudiamos Job, nos damos cuenta que Job declara cosas que son de sabios y que incluso históricamente, en un tiempo futuro, se iba a dar cierta explicación, hasta en tiempos modernos, como la extensión de los cielos, como la infinidad de los astros y de las estrellas, porque Dios es el que puso leyes sobre cada uno de estos astros. Estas revelaciones solamente Dios se las pudo dar a los hombres. Ellos fueron inspirados para escribirla, para el entendimiento nuestro. De esta manera podemos saber que Dios habló por medio de sus ángeles, tal cual como aparece en Génesis 18, todo el capítulo. También podemos darnos cuenta de que Dios habló por medio de su voz audible, como aparece en Génesis 3, del 9 al 17. O también Dios se reveló hablando con una voz suave y apacible. Primera de los Reyes 19, del 11 al 12. Dios nos habló también, como lo declara el Salmo 19, a través de la creación, a través de la naturaleza. Job, cuando se enfrenta en un diálogo con los amigos, especialmente con Bildad, él le dice que mirara el cielo, que mirara la naturaleza, para darse cuenta que había un Dios supremo, y esto que era inmenso para el hombre, Dios era sobre ello. Así que Dios también se declara al ser humano sobre la naturaleza. También lo hizo, incluyendo esto, a través de los animales. La Biblia nos narra, ¿cierto?, en Números, donde un asna tiene que hablar y hace una declaración para hacer entender la voluntad de Dios. Pero también, incluso más, Dios declara su voluntad a través de sueños, pero todo esto en tiempo pasado, como aparece en Génesis 28:12. También lo hizo a través de visiones, en Isaías 6, del 1 al 6. Cabe hacer notar que hoy en día hay muchas personas que se atribuyen sueños y visiones, pero estos ya terminaron. Incluso más, en el Antiguo Testamento recordamos que Elifaz se creía profeta y lamentablemente sus declaraciones no era la declaración de Dios directamente. Si bien contenía verdad, pero no era lo que Job necesitaba para escuchar la voz de Dios. Entonces hay muchas personas que hoy en día hablan en nombre de Dios, pero no es palabra de Dios.
Pero sí en tiempos pasados Dios lo hizo para poder hacer entender a su pueblo revelaciones en sueños y en visiones. Esto también ocurrió hasta el Nuevo Testamento. Lo que podamos llamar la revelación previa, lo hizo a través de la llamada cristofanía, que es un término de estudio teológico, también se conoce como teofanía, es decir, la declaración de Cristo en eventos o acciones donde se nos presenta al Salvador con sus cualidades y características en esta tierra antes de su nacimiento. Así ocurrió con el sumo sacerdote Melquisedec, ¿cierto? Cuando se le presenta a Abraham, que tenía las características de Cristo, que era Jesucristo, en otras palabras. Esto se conoce como cristofanía o teofanía. Ahora, desconocemos los detalles como Dios se reveló a los hombres antiguos. Detalles precisos no los tenemos. Sí, lo que sabemos es que Dios habló y ellos registraron la declaración de Dios. Pero sí lo que sabemos que la profecía no fue traída por voluntad humana. No fue algo que el hombre dijo, yo voy a escribir esto porque se me ocurre, o tengo esta creación mental, artística. No, ellos escribieron lo que Dios quiso que escribiera. Cabe hacer notar que el sello de la personalidad de estos hombres se conservó en los escritos, en los libros, pero sí la voluntad de Dios fue registrada en lo que ellos escribieron. De ahí que la palabra de Dios tiene una base poderosa para todo aquel que la predique. ¿Qué significa esto entonces que fue inspirada? Bueno, este es el proceso mediante el cual el hombre plasmó en un elemento como el papiro o pergamino lo que Dios le habló. Así como al principio de la creación del hombre sopló aliento de vida y fue el hombre en alma viviente, así también sopló en la mente de estos hombres las palabras que luego serían escritas. Y cuando son plasmadas en un libro como el que tenemos acá, que es la Biblia, quiero decirle que esto no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y toda ella es viva y eficaz. Usted no está leyendo un libro común y corriente. Está leyendo algo que tiene vida, que puede tocar hasta el corazón más duro. El apóstol Pablo confirma la inspiración de la Biblia al decir que la muerte y la resurrección de Cristo fue conforme a las Escrituras. En 1 Corintios 15, del 3 al 4. Cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, les recuerda que ellos recibieron no la palabra de los hombres, sino que recibieron la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:3. Y Pedro, quien también creía que los escritos de Pablo eran inspirados, 2 de Pedro 3, versículo 15 y 16. Nos reafirma su creencia en la inspiración de la palabra de Dios, 2 de Pedro 3:2. Y no sabemos cómo lo hizo Dios, pero Él tuvo que supervisar todo ese proceso hasta que el hombre lograra escribir lo que ya Él había determinado. Aunque algunos cuestionan la inspiración total de la Biblia, otros, como nosotros, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es el único libro que viene del cielo, de la mente de un Dios vivo y verdadero. La forma como se da la iluminación. En el proceso mediante el cual la palabra inspirada por Dios llega a cada corazón, este es el trabajo que pasa del hombre con su propio estilo, como ya lo hemos dicho, a la obra del Espíritu Santo, quien enciende la luz en cada corazón hasta convencer y convertir a cada persona por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Es, en efecto, el momento cuando el Espíritu Santo convence al pecador de su pecado. Convence de pecado, juicio y verdad. Es el momento cuando la obra divina, utilizando la palabra, trae convicción y arrepentimiento al hombre pecador. La iluminación de la palabra nos recuerda el momento cuando Esdras leyó el libro de la ley durante el regreso del cautiverio, y el pueblo compungido de corazón al escuchar la palabra de Dios.
porque era una palabra viva que llegaba a los corazones del hombre. Nehemías 8, del 1 al 12. Con esto afirmamos que cuando la palabra de Dios es expuesta, es predicada, es exhortada y cae en buena tierra, sin duda tiene que dar buenos frutos. A veces esta semilla plantada cuesta que crezca, cuesta ver sus frutos por diferentes razones, pero confiamos en el poder de Dios, que es una palabra viva y que un día dará frutos si cae en el corazón. De todo esto se desprende que cada persona que ha oído la voz de Dios a través de la palabra expuesta, su corazón queda iluminado, compungido. Y el paso final será una entrega total al Señor. La palabra viva y eficaz hace la obra completa. No son nuestras doctas palabras. Un papá puede hablar a sus hijos para que asistan a la iglesia, para que se arrepientan. Una mamá puede hablar a su hija o a su hijo para que se convierta al Señor. Pero solo Dios hará la obra en el corazón de las personas. El Señor requiere, sí, un corazón contrito y humillado. Conozcamos algunas pruebas de la inspiración que hacen única las Sagradas Escrituras. Primero, en forma muy general, hay pruebas arqueológicas. Hay un libro que fue escrito por Werner Keller que se titula "Y la Biblia tenía razón". Es un científico alemán convertido al Señor. Se dio la tarea de comprobar que las referencias a lugares, personajes y eventos que se registran en la Biblia y que la ciencia y la historia declaraban que no existían, se podían comprobar a través de la ciencia. Estos descubrimientos arqueológicos dieron positivo. Sí existían. Y han arrojado mucha luz para entender aún mejor la palabra de Dios y saber que los que creemos en ella no somos ignorantes e iletrados, que lo único que hacemos es poner nuestra fe en un libro negro, sin comprobación absoluta. Aunque sabemos que en este mundo andamos por fe y no por vista. Así que lo más grande de la Biblia es que los hombres que se han convertido por ella, que antes negaban su poder y eficacia, ahora ellos se han dado a la tarea de comprobar que la Biblia tenía razón. Y que todo lo descubierto desde el fondo de la tierra, después de muchos años, han revelado, por ejemplo, que el lugar donde nació Abraham es real, Ur. Que los tiempos cuando vivió José son auténticos. Que el sello de Baruch, el escriba de Jeremías, era correcto. Y así podemos decir que a través de la arqueología la Biblia es un libro de confianza que puede probarse. También debemos de decir que hay pruebas científicas que arrojan que la Biblia es correcta. Que la Biblia ha tenido a sus burladores que afirman que toda ella está llena de contrariedades y que al pasar por el ojo de la ciencia se descubren todos sus errores. Pero, contrario al desdén de sus enemigos, el tiempo ha reivindicado una vez más la precisión y la autenticidad de este mensaje de las Sagradas Escrituras. Unos simples ejemplos podemos ver para callar a los enemigos de nuestra fe y aquellos que han tratado de ridiculizar la palabra de Dios. La Biblia había dicho muchos años antes que la tierra era redonda, eso lo sabemos. Job 26:7, donde no solamente habla de la redondez de la tierra, sino que Job afirma que está suspendida en el espacio. Y hablamos de Job como el primer libro, probablemente, que fue escrito en 1500 años antes de Cristo. En el año 1687, Isaac Newton comprobó lo que la Biblia dijo a través de la ley de gravedad. La Biblia afirma que el número de las estrellas se encuentran por millares. Ahora sabemos por el invento de los telescopios que solamente en el sistema solar donde pertenecemos hay millones y millones de galaxias y cada una de ellas contiene millones y millones de estrellas. Copérnico dijo que podía contar las estrellas y que en un espacio que él miraba había una cantidad determinada de estrellas. Pero la Biblia decía mucho antes que las estrellas eran incontables. Hoy en día con la ciencia moderna no se puede saber el número de ellas. También hay una prueba profética. Bien pudiéramos llamar esto como la prueba interna de la palabra misma. Lo que alguien profetizó mucho tiempo atrás se cumple con una precisión asombrosa.
Tome en cuenta este ejemplo. El profeta Isaías menciona a Ciro, el rey de Persa, por su nombre, 125 años antes de que él naciera. Y eso está registrado en Isaías 44:28. ¿Cómo puede ser esto? Solo la Biblia ha logrado esta precisión. Se nos dice que el 27% de la Biblia es profética y que hay un total de 1817 profecías. De estas, por lo menos, el 90% se han cumplido a su cabalidad. Solo falta un 10%. Entre esto, el regreso de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Entre esto, el tiempo de la gran tribulación. Entre esto, el milenio. Entre esto, el juicio venidero. Entre esto, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Y por último, el vivir eternamente al lado de nuestro Dios. Cristo tiene un cumplimiento perfecto. En Miqueas 5:2 dijo que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea. Isaías, capítulo 40, versículo 3, habló del hombre que sería precursor del Mesías. Y así se cumplió. El profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, habló que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Y así se cumplió. Los salmos hablan del amigo que lo traicionaría por cierta cantidad de piezas de plata, de monedas. Y así se cumplió. También el profeta hablaba de que sus pies iban a ser horadados, de la gente que se iba a poner a los pies de la cruz, y que su cuerpo no iba a haber corrupción. ¿Qué citas son estas? Salmo 22:8, Salmo 22:16, Salmo 34:20, Salmo 41:9, Salmo 41:34, nos hablan de todo esto que acabo de decir. Con precisión absoluta, todas estas profecías se cumplieron en Jesucristo. Y recuerden, en el tiempo de Cristo, Salmo ya estaba escrito con anterioridad. No fue un libro escrito posterior a Jesús para haber acomodado las profecías a lo que Jesús vivió, sino que todo esto se cumplió en nuestro Salvador. Otros hablarían de sus heridas, como Isaías. La Biblia es digna de confianza. Conozcamos cuáles son los resultados de la inspiración que hace única las Sagradas Escrituras. Primero, la palabra de Dios es infalible. Salmo 19:1. Esta declaración significa que las Escrituras son incapaces de fallar. Eso significa infalible. Lamentablemente, la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el Papa es infalible. Pero la Biblia dice que todos nosotros, los seres humanos, fallamos. El único que no ha fallado es Cristo Jesús. Su palabra, la palabra escrita. Cristo, la palabra viviente. Todo lo que la Biblia dice es verdad y todo lo que promete sucederá. La razón para que esto sea así fue expresado por el salmista cuando dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19. De esto se desprende que la Biblia no puede contener ningún error, pues sería decir que Dios mismo contiene errores. La Biblia es el libro perfecto, porque se constituye en la revelación perfecta de la mente de Dios traída al hombre pecador. La inerrancia es la otra palabra que define la infalibilidad de la Biblia y significa que la Biblia contiene la cualidad de ser libre de error, que está exenta de confundir por algún error. El profeta Isaías lo afirmó de esta manera: porque la boca de Jehová lo ha dicho. Categóricamente, lo que Dios dice es. Isaías 1:20. Note que si fuera el hombre que lo dijera, entonces tendríamos razones para dudarlo. Imagínese si un político dijera: en 2 años más usted no va a pagar impuestos. Todos contentos a lo mejor, pero pasan los 2 años y no se cumple. Lo que dicen los hombres muchas veces no se cumple, por diferentes razones, o puede que parcialmente. Pero en cambio lo que dice la Biblia se cumple en su totalidad. Por eso que es la garantía perfecta para nosotros. Por eso que sabemos que cuando se expone la palabra de Dios no volverá vacía.
Así pues, si la Biblia es infalible, mi deber es estudiarla, mi deber es memorizarla, mi deber es aplicarla y vivirla. ¿Qué significa la palabra de Dios para usted? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de su obediencia a Dios y a su palabra. La palabra de Dios está completa. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis, de acuerdo a los estudios, es el último libro que se escribió, aunque algunos dicen que fue Juan. Pero no en vano Juan dijo estas palabras finales. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere o quitare a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Esto quiere decir que la Biblia está completa. No necesitamos añadir nada más a lo que ya se nos reveló. Solo lo que necesitamos es leerla, estudiarla y aplicarla. No hay otra revelación, no va a haber otra visión para usted en forma particular. Dios ya se reveló a través de las Escrituras. Tal vez tangencialmente por ahí documentales tocan cuando hubo esta persecución en tiempo de los nazis, cómo se llamaban ciertos libros, y entre estos la Biblia. También ocurrió en otros países, en América Latina. En México se quemaron muchas Biblias. O cuando empezó a hacer esta impresa y llegó al pueblo, también ahí la Inquisición quitaba las Biblias, muchas de ellas las destruía si no estaba escrita en la lengua oficial, la Vulgata en este caso. La Biblia estaba solamente para un grupo elitista de estudiosos o sacerdotes que trataban de controlar al pueblo a través de la religión. Hace poco también vimos la película Dios no está muerto, me pareció muy interesante, donde hay una discusión entre un alumno que ingresa a una clase de filosofía donde el profesor es completamente ateo, según él. Y hay una discusión y el alumno le comprueba la veracidad de las Sagradas Escrituras. Si el mundo hace películas así y le da la importancia a las Sagradas Escrituras, ¿cuánto más el pueblo de Dios que sabe que las Sagradas Escrituras son verdaderas? ¿Cuánto más debemos de valorarlas? Por eso que la escuela bíblica, especialmente con los niños, se preocupa de que aprendan las Sagradas Escrituras, para que su mente se llene de ellas, para que desde pequeño puedan ser instruidos en las Sagradas Escrituras, porque no existe otro libro perfecto más que las Sagradas Escrituras. La iglesia subterránea, la iglesia perseguida, muchas personas, una hoja de la Biblia es un tesoro precioso para ellos. Una hoja de la Biblia la guardan como algo preciado. Y hay personas que se han dedicado a aprender libros de memoria para poder decírselas y compartirlas a los otros donde se les ha prohibido. Crean las promesas de la Biblia. Son verdad absoluta. Toda escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios. Él es el único ser que le dio su origen. Pero en esta inspiración Dios guió personalmente a sus escritores para que usando su propia personalidad nos dejaran el registro de lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, lo que da el canon de 66 libros. Todos ellos inspirados por Dios. Fue Pedro quien, al respaldar lo que Pablo dijo, escribió también. Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De todo esto se desprende que las Escrituras no solo están libres de error, convirtiéndose en el único libro perfecto, sino que tiene el poder para cambiar la vida de todos los que la oyen. La Biblia es el libro que convierte el alma.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.